Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey porque una vez más la misericordia de Dios se sigue derramando sobre su vida, sobre la mía y sobre nuestras familias. Le damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos trae enseñanza para ponerla por obra, para que oigamos su palabra y, mis hermanos, así también nosotros vivamos conforme a su palabra, porque la palabra no es solo para que usted en este momento arregle su vida, podríamos decir, ¿verdad? Quizás sus situaciones que usted está viviendo en este momento. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios quedó escrita, quedó plasmada. Existe la Biblia, donde el Señor, mis hermanos, nos manda a que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Así que, mis hermanos, las prédicas, cuando usted escucha palabra, no es solo para que su problemita o su problema grande, que usted cree que es grande, en este momento a usted se le arregle y ya se olvidó y ya se acabó. No, la palabra de Dios es advertencia, amén. La palabra de Dios es para advertirnos. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que quedó escrito es para que nosotros, mis hermanos, tomemos ejemplo. ¿Por qué ejemplo? Ejemplo de las cosas agradables a Dios y lo que Dios hace con los que le creen, con los que confían, con los que caminan conforme a la palabra. Y también, mis hermanos, viene la palabra de Dios y nos enseña qué fue lo que sucedió, lo que pasó a aquellos que también no creyeron, no confiaron y también, mis hermanos, desobedecieron a su palabra. Entonces, aquí tenemos el manual de vida, así que en este momento vamos a leer una parte de ese manual de vida, donde usted tiene que poner por obra lo que Dios hoy le está diciendo. Amén. Entonces vamos a leer, vamos a entrar, mis hermanos, a un precioso tema, donde, mis hermanos, el Señor nos va a mostrar a través de su palabra quién es justo. Porque sabía usted, mis hermanos, que el Señor dice que el justo por la fe va a vivir. Amén. Pero nosotros a veces ni nos tomamos a la tarea de saber ni conocer el concepto de que es un justo. Nosotros pensamos que porque vamos a la iglesia, porque hago ciertas cosas en la casa de Dios, yo ya fui, ¿verdad? Llamado justo. Mis hermanos, hay que poner mucha atención porque las iglesias están llenas, están abarrotadas, mis hermanos, las iglesias de gente. Como siempre yo, ¿verdad?, lo he predicado y lo he dicho, porque quiero que la vida se me arregle, porque estoy en este momento en un problema, quiero que Dios me dé, quiero que Dios haga, quiero esto, quiero el otro. Entonces, mis hermanos, hoy en día la gente anda tras lo que quiere oír y lo que quiere que aparentemente, pues, ¿verdad?, suceda en sus vidas. ¿Por qué le digo aparentemente? Porque a muchos no les va a llegar ese momento de que suceda lo que tanto han creído y lo que tanto han pensado. Mis hermanos, el creer es otra cosa, porque yo puedo creer que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer el otro, pero mis hermanos, verdaderamente creer es creer en su palabra, pero yo no solo voy a creer en su palabra, sino que yo voy a hacer su palabra, amén. Para que cuando yo hago conforme a la palabra de Dios, ahí es donde yo estoy creyendo. Aunque yo mire lo contrario, yo estoy creyendo y ese es al que Dios, mis hermanos, justifica, porque es por gracia todo lo que nosotros recibimos, no porque lo merezcamos, sino que es por gracia, porque es por la gracia de nuestro amado Señor que Dios, mis hermanos, Él ha permitido que un día, ¿verdad?, o permitió que un día su Hijo viniese a la tierra en calidad de humano para que así Él, mis hermanos, dejara una huella. Él nos enseñara a ser, como dice su palabra, mansos y humildes
de corazón, porque él era manso y humilde, ¿verdad? Y la mansedumbre, mis hermanos, o ser manso no es, mis hermanos, el que no tener autoridad, sino que, mis hermanos, es tomar las cosas, ¿verdad? Así como Dios dice, así tiene que ser, así la vamos a hacer. No venir, mis hermanos, y primero levantar argumentos, ¿verdad? Entonces, Dios por eso nos instruye a través de su palabra, y hoy usted, a la luz de la palabra, va a saber qué es verdaderamente ser uno justo y qué es lo que sucede cuando hay un justo, mis hermanos, en un hogar, en una casa, ¿verdad? Mis hermanos, en un matrimonio, como padre de familia, todos los acontecimientos que vienen en su vida personal, en su vida laboral, todo, mis hermanos, ahí es donde todo usted va a traer todo lo bueno, todo lo bueno, cuando usted delante de Dios, Él se presenta, ¿verdad? Con manos limpias, no con manos sucias, amén. Entonces, entendamos esto, si esto no está sucediendo en su vida, hoy es el día de hacer el cambio en su vida. Si en su casa usted ve que hay injusticia, hoy usted también se va a poner a la brecha, usted se va a poner como, mis hermanos, representante de esa familia, de esa persona, y le va a decir al Señor, Señor, aquí hoy inicia, ¿verdad? La casa de los justos. Aquí va a haber justicia divina, Señor, vamos a hacer conforme a tu voluntad, aunque en este momento yo no lo vea, pero yo, Señor, lo creo y yo voy a hacer conforme dice tu palabra, y sé que si yo lo hago, yo voy a ministrar esto para los demás, porque no espera usted que todos los demás cambien y uno, mis hermanos, igual, ¿verdad? Entonces, mire, la palabra de Dios nos dice, y vamos a leer en Hebreos 10, y vamos a leer el 30. El nombre del tema es Dios está con los justos. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿con quién está Dios? Con los justos, porque la gente, mis hermanos, más así como ahorita que están pasando cosas a través del mundo entero, porque no solo es en un lugar, no que a través de todo el mundo. Pero sabe que el Señor, así como en su palabra la dejó como ejemplo para que nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, cuando escudriñamos su palabra nos demos cuenta que sucesos vinieron a la tierra cuando, mis hermanos, llevábamos a ir al Señor. Y de la misma manera, hoy en día, aquí en el mundo, aunque la gente no lo quiera entender, no lo quiera comprender, lo que está viniendo es la ira de Dios. El Señor está cansado ya, mis hermanos, de que juguemos a ser cristianos evangélicos, que todos digamos soy cristiano y creamos que porque vamos a la iglesia y, como le digo, podemos estar sirviendo, pero ¿de qué manera le servimos a Dios? ¿De qué manera, mis hermanos, hacemos conforme a la palabra de Dios? Porque hay gente, mis hermanos, que ni siquiera conoce, ¿verdad?, el concepto, como le digo, de que es ser una persona justa. Amén. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 10:30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará, dice, a su pueblo. Y le voy a leer también el 31, dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga bien, cuando nosotros venimos, y mis hermanos, nosotros queremos hacer, mis hermanos, la palabra a nuestra manera, a nuestro antojo, cuando Dios ha dicho una cosa y nosotros la hacemos lo contrario, mis hermanos, tremendo es caer en las manos del Dios vivo. O sea, sepa usted, tanto como allá todos aquellos perdidos que quizá andan en el mundo, o usted que también está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o usted que piensa tener sus dos piecitos bien puestos en la iglesia, mis hermanos, y siendo personas injustas, ¿verdad? Entonces ahora, mis hermanos, vamos a entender por qué el Señor está diciendo esto. Porque, mis hermanos, el Señor está cansado. Así como nos va a juzgar primero su casa, o sea, primero
a su pueblo. Nosotros somos los primeros porque el Señor nos habla a través de su palabra, pero de igual manera, escrito está que lo que sembramos, eso cosechamos. Así como usted mira gente malvada y gente que usted piensa que no pasa nada y que la gente ahí está y que la gente ahí anda de igual manera, ¿verdad?, que no le importa que vea, que pase lo que pase, mis hermanos, no entran en reflexión. Entonces, mis hermanos, le llegará su momento. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, escrito está y las cosas se tienen que cumplir. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora vamos a leer más abajito, vamos a leer en el 39, siempre aquí en Hebreos 10, ahora vamos a leer el 38. Mire lo que dice la palabra de Dios, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, dice, no será de mi agrado. Pero nosotros, dice en el 39, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. O sea, mis hermanos, el tener fe, el tener la confianza en Dios, no solo se trata, yo creo, yo confío, yo sé que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, nadie en contra mía, y yo sé que estoy guardado y estoy cuidado, y mi casa y yo estamos sirviéndole al Señor. O sea, todos somos creyentes de su palabra, y gloria al Señor si usted cree en su palabra, pero vívala, no solo de boca. Por eso dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, mis hermanos, cómo es el ser humano. El ser humano, mis hermanas, ahorita está pensando una cosa y luego, mis hermanos, está pensando otra. Ahorita estamos hablando una cosa y luego estamos haciendo otra cosa. Somos así, mis hermanos, vulnerables, ¿verdad? Mentalmente, y mis hermanos, y también de corazón. ¿Por qué? Porque no estamos bien afianzados y no conocemos, mis hermanos, verdaderamente el trasfondo de la palabra, porque el Señor, cuando Él habla, mis hermanos, no es solo para que usted quiera conocimiento de su palabra, sino que para que usted sepa, mis hermanos, qué es lo que Él, ¿verdad?, nos está hablando. Por eso nosotros tenemos que poner mucha atención a la palabra. Y aquí está diciendo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y se vuelve atrás, dice, no será de mi agrado. O sea, miren, mis hermanos, todo lo que está sucediendo. Y no es porque ahorita, mis hermanos, nosotros estamos aquí en Guatemala. No es por lo que está pasando aquí en Guatemala. Fue algo, mis hermanos, para mí fue algo duro, terrible lo que pasó. Mire, al principio no se nota tanto porque la gente pasa la situación y se quedan ahí normalmente. Mis hermanos, hay gente que murió, hay gente que quizá desde este momento se enfermó, ¿verdad? Gente, mis hermanos, que entró en un pánico tan grande porque, mis hermanos, lo que se vivió, o quizá muchos no fueron sensibles a lo que pasó. Yo, mis hermanos, le digo algo, yo ya viví un terremoto aquí en Guatemala, yo estaba pequeña todavía, pero a mí no se me olvida. Y mis hermanos, a mí eso, ¿sabe qué es lo que? Yo creo que Dios desde ahí ya tenía el cuidado de mi vida, porque lo que viví fue algo tan así, entramos en pánico, porque, mis hermanos, a nosotros la puerta se nos cerró, la puerta de donde nosotros teníamos que salir, como decir, ¿verdad?, a un lugar donde no hubiese peligro de que paredes pudiesen caer encima. Entonces, mis hermanos, imagínese usted estar en ese momento, en ese movimiento donde uno no se podía ni sostener ni detener y la puerta a usted se le atranque. La mano de Dios permitió que se abriese, mis hermanos, pero le digo algo, pero eso quedó en mi memoria. Entonces, ahorita que yo viví esto, mis hermanos, para mí fue algo así que yo volví a recordar ese momento. Y le dije, Señor, gracias, porque ahora, Señor, yo estoy, ¿verdad?, confiada en ti. Y sé
Padre Celestial, que tú estás teniendo misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Le digo que Dios está teniendo misericordia. Usted dirá, ¿cómo voy a decir yo que Dios está teniendo misericordia por las cosas que están sucediendo? Mis hermanos, sí, Dios está teniendo misericordia porque nos está enseñando a ser más sensibles para que nos demos cuenta, mis hermanos, que como seres humanos nosotros no somos nada sin Él. Imagínese usted, ¿verdad? En esos momentos, mis hermanos, ¿quién puede venir y a usted salvarle de esos movimientos si el poder lo tiene Dios y fuera de Él no hay nadie? Es así como todo lo que usted escucha, mis hermanos, alrededor del mundo. ¿Quién puede detener las cosas catastróficas que están pasando, mis hermanos? ¿Quién, mis hermanos? Mire, así como un terremoto, nadie lo puede decir, le puede decir, miren, prepárense y váyanse a tal lugar porque ahí va a ser diferente, ahí no va a pasar nada, mis hermanos. Cuando el Señor dice, mis hermanos, que su ira, mis hermanos, se desata porque el Señor sabe a qué nos está llevando. A todos aquellos que ya conocemos de su palabra, que nos afirmemos más. Si usted lo quiere hacer, lo va a hacer, y si no, mis hermanos, usted déjelo. A nadie el Señor, ¿verdad?, le obliga a que crean lo que Él dice. Pero aquí dice que lo que va a suceder tiene que suceder. ¿Quién lo va a detener? Nadie. Nosotros solo tenemos, mis hermanos, vamos a ser guardados y cuidados en la palma de su poderosa mano. Recuérdese cuando Él a su pueblo, Él les dijo, ustedes van a conquistar la tierra, tenían que ser conquistadores, ellos tenían que pelear la buena batalla. Yo voy a ir delante de ustedes, ustedes tienen ya en sus manos al enemigo, les dijo Él, ¿verdad? Pero recuérdese que hubieron fallas y Dios les enseñó a aquel pueblo a que ellos, mis hermanos, tenían que atender correctamente a lo que Él les había dicho, porque Él les dijo, yo soy su proveedor, yo soy su salvador, yo soy su redentor, yo los estoy sacando de la esclavitud, y lo único que les pidió fue obediencia. Entonces, mis hermanos, ahorita estamos viviendo momentos, como le digo, países, naciones, mis hermanos, ni aún así sean, mis hermanos, podríamos decir, los países más, podríamos decir, poderosos de la tierra. Mis hermanos, ¿quién puede detener una catástrofe? Nadie. El dueño de la vida y de la muerte, el que decide es Dios. Entonces, y no vengamos diciendo que si Dios fuera justo, que si Dios fuera bueno, porque hay gente que se ha atrevido, mis hermanos, a decir eso y se burlan de Dios. Todavía, mis hermanos, porque son faltos de entendimiento, gente que, mis hermanos, que no tiene sentimientos, que no tiene, verdaderamente no tiene una mente, ¿verdad?, que esté bien, mis hermanos. Están en completa locura. Entonces, por eso hablan lo que no tendrían que hablar, porque no se dan cuenta que cada día, mis hermanos, se están hundiendo más. Entonces, mis hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque Dios ha puesto reglamentos en su palabra. Ha dicho cómo tenemos, si usted se vuelve a Dios, es porque usted le está diciendo, Señor, yo quiero ser como tú, para que mis descendencias sea como tú. Pero tiene que haber alguien, mis hermanos, quien decida hacer un cambio en sus vidas. Pero, mis hermanos, va de oír el consejo y el consejo. El Señor ya está cansado de dar consejo, mis hermanos. Mire cómo están en muchos lugares, en las mismas iglesias donde dicen, mis hermanos, enseñarle a la gente solo a creer, pero a creer en usted mismo, crea en lo que el pastor o la pastora dice, pero, mis hermanos, pero no le enseñan a la gente, mis hermanos, a temer también a la palabra de Dios, porque no le enseñan a la gente a ser justa, no le enseñan a la gente qué es lo que a Dios le desagrada y qué es lo que a Dios le agrada. No que hoy, mis hermanos, lo único que la gente quiere oír es que todo se le va a arreglar como arte de magia, así como usted cree, ¿verdad? Así como usted ha visto que solo pasan una varita, así que le han hecho creer esas mentiras y esos engaños de que ya las cosas ya están arregladas. No, las cosas no son así. El Señor, mis hermanos, fue claro en su santa y bendita palabra, y no crea usted que todo aquel que dice Señor, Señor, ¿verdad?, el Señor lo va a reconocer como hijo, ni tampoco, mis hermanos, va a entrar al reino de los cielos. Todos sabemos que los mentirosos, los engañosos, los perversos, mis hermanos, todo eso que en las iglesias están llenas, lo sabe la gente y se burla de la palabra de Dios porque lo sigue haciendo, mis hermanos, dentro de la misma iglesia. Entonces, por eso aquí dice el Señor,
Mis hermanos, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Porque cuánta gente al principio empieza, mis hermanos, con una gran fe, queriendo hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque la fe no es, como le vuelvo a repetir, no es por lo que usted crea que usted cree en todo lo que le han dicho que va a suceder. No, la fe es cuando usted deja de ser corrupto, cuando usted deja de mentir, cuando usted deja de ser sinvergüenza, cuando usted deja el pecado, cuando usted no permite que el pecado esté en su casa, porque usted tiene fe, usted sabe que Dios a usted lo va a respaldar, que Dios a usted, ¿verdad? Porque usted es una persona justa, que usted dice, Dios dijo, Dios lo va a hacer, pero yo tengo que ser íntegro delante de Dios. Ese es el justo, el íntegro delante de Dios, que va a vivir la palabra como dice la palabra, no a mediecitas, como dice la palabra, amén. Entonces, vamos a leer aquí mismo, también en la palabra de Dios, vamos a leer ahorita en Romanos 1:17. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Por qué va a vivir el justo? Por la fe, pero por la fe que tuvo en Dios, de que no le importó si el amigo que tenía y el que tal vez lo ayudaba, pero había corrupción ahí, que miraba a usted que sabía que no andaba bien, entonces usted dejó al amigo porque usted decidió seguir a Dios. Que si mi hijo ya no me da, o si mi hijo, ¿verdad? Ya no es atento y bondadoso conmigo, y usted no le dice nada a su hijo porque le deja de dar. Entonces, ¿será su fe en Dios? ¿Será íntegro usted delante de Dios? ¿O el trabajo donde usted está, que tiene que primero, ¿verdad? Ganarse a los demás, saber cómo, de qué manera, pero usted lo va a hacer porque usted tiene necesidad, porque en su casa hay necesidad, que Dios no es suficiente para, mis hermanos, darle a usted todas las riquezas en gloria? Entonces, mis hermanos, o que usted primero el trabajo, primero esto, primero el otro y después lo de Dios. Toda persona que no ora, si Dios le ha puesto algo en sus manos, si Dios le ha dicho, si el Señor, mis hermanos, en su infinita misericordia le ha permitido a usted oír palabra de Dios y le dice, ¿verdad?, que el Señor, mis hermanos, es el especialista en arreglar todas las situaciones, pero mis hermanos, usted no va a buscar al especialista, pero que el especialista lo haga todo sin usted hacer nada. Entonces, mis hermanos, la persona tiene que hacer lo que dice su santa y bendita palabra, para que el justo, el bendito, el amado y el deseado, el santo bendito de Israel, esté con usted todo el tiempo y en todo momento. Si yo tengo un trabajo, mis hermanos, que viene a mí a robarme, ¿verdad?, mi bendición, y que yo deje lo que Dios en mí ha puesto, mis hermanos, entonces, mis hermanos, cuando el Señor me ha tirado el salvavidas para que mi familia sea salvada, para que mi familia les sirva y busque a Dios, mis hermanos, entonces, si no hay oración, si usted está viendo que hay tropiezos, entonces, ¿qué tiene que hacer? Orar, clamar, pero no solo orar y clamar, sino que, mis hermanos, volverse a Dios. ¿No estaré siendo yo injusto? Entonces, Dios, mis hermanos, el Señor, ¿qué no puede arreglar? Dígame usted. Entonces, todo eso, alguien que, mis hermanos, deja a Dios, no busca a Dios y solo es pretexto tras pretexto. Y después, mis hermanos, nos quejamos que las cosas no se arreglan, que las cosas no llegan, que las cosas de verdad siguen igual. ¿Pero por qué será? Porque, mis hermanos, hay injusticia en nosotros. Dios prometió, Dios, mis hermanos, no miente, no se arrepiente, Dios cumple sus promesas, pero va a cumplírselas al que, mis hermanos, es una persona justa, una persona íntegra. Vuelvo a repetir, delante de Dios. Ese es el justo, el íntegro, el que quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, porque esos son pretextos los que nosotros mismos ponemos. Amén. Vamos a leer ahora, aquí mismo, más adelantito, en Gálatas 3:11. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:11. Gálatas 3:11.
Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, aquí también nos vuelve a hablar el justo. ¿Vivirá por qué? Por la fe, pero no en su fe, en lo que usted cree. No que, mis hermanos, en lo que dice la palabra de Dios. Porque fe es, mis hermanos, que aunque usted en el momento no esté viendo nada, pero si usted está siendo íntegro delante de Dios, las cosas llegarán. Porque Dios, lo vuelvo a repetir, Él no miente ni se arrepiente. Amén. Bueno, ahora vamos, mis hermanos, a entrar a la palabra y vamos a leer en 1 Samuel 25. Quiero que a través de esta palabra, mis hermanos, aquí, mis hermanos, hay podríamos decir, una historia, la cual, mis hermanos, quiero que usted la sepa, para que usted se dé cuenta, mis hermanos, cuando nosotros no somos íntegros delante de Dios, y más cuando Dios ha sido tan especial y fiel con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta hasta por las maravillas, mis hermanos, tenemos que dar gracias a Dios de las maravillas que Dios hizo en nuestros antepasados. ¿Sabe que Dios tuvo mucha misericordia? Que mis hermanos, que si pasaron una catástrofe, quedaron vivos, se levantaron. Que si mis hermanos hicieron algo, Dios tuvo misericordia y los guardó y los cuidó. De todo eso tenemos que ser nosotros agradecidos, porque mis hermanos, nosotros tenemos que saber de que Dios siempre, mis hermanos, ha sido bueno. Mis hermanos, nosotros somos los que somos tan mal agradecidos, porque las situaciones no vienen sin una causa. Yo tengo que ser agradecida. Ahora como le comentaba, mis hermanos, yo ahora agradezco y le digo al Señor, Señor, yo te agradezco porque en ese momento, aún sin conocerte, aún sin mi familia, Señor, estar afirmada a ti, tú nos guardaste, tú nos cuidaste de esa catástrofe. Ahora, Señor, yo puedo tener, Señor, descendencia, yo puedo ver a mi familia. Imagínense, en ese tiempo yo ahí hubiese perecido. Tú tuviste misericordia y también el Señor me llevó a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque me dijo, los guardé, los cuidé. Hice tantos portentos, milagros en esos días. ¿Y qué hizo mi familia, mis hermanos? Dejar a Dios, ir tras sus dioses ajenos, mis hermanos, metidos en el pecado, en la destrucción, como le digo. Eso fue del pasado. Imagínense, muchos todavía, porque nunca, mis hermanos, se dan a la tarea, mis hermanos, a ver las sendas antiguas. Es ahí donde el Señor habla. Nosotros tenemos que tener cuidado ahora que esto que pasó aquí en Guatemala y lo que yo veo que está pasando en el mundo, donde ya está escrito lo que, mis hermanos, ahí está en Lucas 21, está en Mateo 24, ahí lo dice la palabra de Dios, lo que tenemos que ver antes de su venida. Su venida está pronta, mis hermanos, pero no queremos entender ni comprender. Sabe que mucha gente ni de eso no se preocupa. La gente lo único que quiere es que Dios le arregle sus problemas, que, mis hermanos, que su situación cambie, que, mis hermanos, que se arregle todo, que les dé todos sus deseos y sus caprichos, pero menos prepararse para la venida del Señor. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que saber eso, que Dios nos está dando tiempo, nos está haciendo ver todo esto que está pasando alrededor del mundo, no para que ustedes mejor diga, mejor ni miro noticias porque a mí qué me importa, ni estoy ahí, o ay, no, mejor no miro nada, porque a veces más suavecito, ¿verdad? No miro nada porque ay, a mí, yo me siento mal y me pongo mal y esto y el otro. No, mis hermanos, otras cosas sí las miramos, pero mis hermanos, mirar, ser sensibles a lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo, mis hermanos. Mire, Dios nos está diciendo, nadie puede detener ni parar ni decirle a nada, esto no sucede. Mis hermanos, cuántos mentirosos charlatanes, mis hermanos, oraron cuando dijeron que el COVID lo iban a detener, lo iban a parar, que esto y que aquí no iba a llegar y que aquí no los iba a tocar. Mis hermanos, hasta esas mismas personas que quizá un día lo dijeron, ya no están en esta tierra. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que todo esto son alertas. Nos está diciendo el Señor, alerta, alerta. ¿Verdad? Que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, saber que Dios está con nosotros, pero mis hermanos, al mismo tiempo, afirmarnos más. Pero afirmarse no es de boca. Así como siempre, ay, sí, yo sé que Dios está conmigo. Ay, Dios mío, lo que está pasando, y ay, Dios mío, y ay, Dios mío. Entonces, mis hermanos, no.
Las cosas son para rectificar, para ya no hacer lo que hacíamos ayer. Todavía estábamos haciendo algo feo. Hoy, mis hermanos, enmendémoslo, como yo le digo. ¿Cuántos años hace, mis hermanos? Casi cerca de, ¿qué? Ya vamos a cumplir 50 años aquí en Guatemala de que fue, mis hermanos, ese terremoto. Y mis hermanos y yo hasta ahorita traje a memoria. Yo nunca le había dicho al Señor, gracias por haberme guardado en ese momento. Gracias, Señor, porque aquí estoy yo viendo hoy mi descendencia. Aquí estoy hoy yo sirviéndote, Señor, me diste el privilegio, aún cuando mi familia, Señor, después de que todo lo que tú hiciste, nos alimentaste, nos guardaste, nos cuidaste durante todo ese tiempo, Señor, todas las maravillas y prodigios que hiciste, Señor, tú te acercaste a nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros? Porque yo me tengo que poner en nombre de mi familia como que yo lo hubiese hecho, aunque yo era una niña, pero ahora que yo tengo entendimiento, yo le digo al Señor, nos alejamos de ti, Señor. Dios Todopoderoso, hicimos lo más atroz, lo más horrible, Señor, delante de ti, Padre Celestial. Dejamos entrar al enemigo. Hoy por eso muchos, mis hermanos, de familiares, ¿verdad? Murieron muchos familiares en unas muertes, mis hermanos, tan tristes, tan desesperadas. Mis hermanos, han pasado cosas, se repite el mismo pecado, mis hermanos. Ahí están los pecados repitiéndose de generación en generación. Y nosotros tranquilos, y nosotros, mis hermanos, ahí acomodados. No nos ponemos a pensar, ¿sabe que Dios, mis hermanos, no se va a apiadar de aquel que no quiso hacer nada? Por eso dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque mis hermanos, mucha gente tergiversa la palabra, porque se recuerda cuando aquella mujer derramó el perfume delante del Señor, cuando ella sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, y ella estaba tan agradecida por ese milagro que Dios había hecho en su vida, que nadie había hecho nada por ella. Mis hermanos, no, que lo único que hacían era, mis hermanos, deshonrar, ¿verdad?, más su vida, además de todo lo que ella se deshonraba haciendo lo que hacía, mis hermanos. Pero ella era llevada por una influencia demoníaca que la llevaba a ella a hacer todo eso. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor la liberó, la sanó, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella llevó el mejor perfume delante de Dios. ¿Qué dijeron, mis hermanos, aquellos que estaban cerca de ella? Dijeron, ese perfume mejor hubiese sido vendido tan caro para los pobres. ¿Qué dijo el Señor? Ahora yo quiero que usted entienda, ¿por qué dijo él esto? Pobres, dijo, siempre van a ver, pero a mí no me van a tener. Entonces, ¿por qué? Porque, mis hermanos, cuando Dios habla, si usted lee las bienaventuranzas, pobres, dice que Él estará con los pobres. Pero, mis hermanos, está hablando de los pobres espiritualmente, que todo el tiempo nosotros nos sintamos, Señor, yo necesito de ti, yo quiero estar contigo, yo te anhelo, Señor, quiero vivir conforme a tu palabra, ayúdame, Señor, no permita, Señor, que mi pie resbale, Padre, guárdame, cuídame, Señor, así como David vivía, y él le decía, porque las experiencias que David vivió, que él pasó, mis hermanos, fueron para que él cambiase, para que él, mis hermanos, supiese de que Dios, ¿verdad?, cuando nosotros obedecemos las cosas maravillosas y gloriosas que Él hace. Pero, mis hermanos, Él le decía, guárdame, Señor, de caer, ¿verdad? El Señor le decía, ni me des mucho, porque te puedo negar, ni me des poco, porque también, mis hermanos, iba a blasfemar. Entonces, mis hermanos, todas esas, no crea usted que solo son fábulas que están escritas ahí solo para que usted se entretenga, o cuando usted lee el libro de Proverbios, sí, solo es para entretenerme. Sí, las historias, ¿verdad?, que yo veo en la Biblia, así como le decía, ¿verdad?, ahorita que vamos a leer en Primera de Samuel 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero que aprendamos mucho de esta historia que está aquí narrada, que sucedió, mis hermanos, que pasó. Y mire lo que sucedió en ese momento. Dice, Samuel murió y fue enterrado en Rama, donde había vivido todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Moab. Había en Moab un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras, de 3,000 ovejas, las cuales esquilaban en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Oiga bien esto. Por eso es lo que yo le estaba a usted, ¿verdad?, hablando de mi vida personal, de lo que nosotros tenemos que hacer, porque, mis hermanos, en la palabra de Dios, cuando usted oye de que es
es mencionada aquella persona, hasta de dónde viene su procedencia, de dónde viene su descendencia. Así como nosotros venimos muchos, yo creo que casi todos venimos de una descendencia, ¿no, mis hermanos? Podríamos decir, gente que ha tenido un buen comportamiento, han hecho lo peor delante de Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y mis hermanos, el Señor nos da la oportunidad de rectificar, de cambiar, de ser diferentes. Y nosotros, mis hermanos, seguimos con la necedad. ¿Sabe cuál es lo más tremendo? Metidos en la iglesia. Mis hermanos, metidos en la iglesia y contaminando a los demás. Por eso hoy en día, si usted se da cuenta, hay gente que va detrás, mis hermanos, de lo que les gusta oír, van detrás de lo que cosas que les atraen, lo místico, mis hermanos, les gusta que les profeticen, les gusta que eso, mis hermanos, que les, como que les digan el futuro. Un futuro mentiroso, porque les dicen que todo se va a arreglar. Mis hermanos, las cosas no se arreglan si yo primero no rectifico. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías, mis hermanos? Ahí habla en la palabra de Dios y dice que Él nos da el poder para arrancar, para derribar. Mis hermanos, y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Solo queremos plantar encima, mis hermanos, de la hierba mala, de las raíces sucias. Tenemos que, mis hermanos, limpiar nuestras raíces. Tenemos que, mis hermanos, quemar toda esa maleza que hay en nosotros para que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en tierra fértil. Por eso, mis hermanos, muchos escuchan la palabra y no la entienden. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Así está mucha gente ahorita, viendo todo lo que está pasando. Son fenómenos, la madre tierra, que no sé qué. Solo inventos, mis hermanos. Y en las redes usted va a oír de todo. Así como aquí, ahorita en Guatemala. Este es un país sísmico. Sí, es cierto. Todo el tiempo han habido temblores, pero no como los que hubieron ahorita, mis hermanos. Fue algo tremendo, para mí fue algo tremendo. Y si solo yo lo sentí, solo yo lo vi, pues gloria a Dios. Pero yo sí estoy tomando, y le digo al Señor, hoy platicaba yo con una de mis hijas y le decía yo en la mañana, Dios es misericordioso, mi jale. Mira, en tres horarios nos envió esos jalones tan tremendos que los vivimos tan fuertes. Yo lo vi algo así tan fuerte. Y le digo yo, gloria a Él. Le digo yo, Él todavía dándonos la oportunidad de rectificar, porque lo hizo así. Imagínense si todo lo que estaba en ese momento, ese movimiento, hubiese tardado, mis hermanos, lo que Él hizo parcialmente, mis hermanos, todo se hubiese derrumbado. Así fuese la mejor casa con las mejores columnas, mis hermanos. Eso fue, para mí fue tremendo. Para mí fue tremendo y es un aviso que Dios está enviando a Guatemala. Porque no solo es eso, mis hermanos. Mire, en ese mismo momento, cuando estaban pasando los temblores, mis hermanos, ahí en los noticieros aparecía también donde personas habían sido matadas. Aprovecharon el caos vehicular que había, mis hermanos, porque la gente, imagínense la gente que deja a sus hijos cuidando con una niñera o que sus hijos están solos en su casa, porque ahorita, mis hermanos, aquí en Guatemala es tiempo de vacaciones, ¿verdad? De medio año. Estaban los niños en sus casas y a veces hay un niño ya grandecito, a veces los niños están casi de la misma edad, pero la gente tiene que salir a trabajar. Mis hermanos, la gente entró en pánico. Entonces, en los lugares, ¿verdad? Muchas empresas cerraron y dijeron, mejor váyanse para sus hogares. Mis hermanos, hubo un caos en las calles, mis hermanos. Entonces, ¿qué hicieron los malhechores? Dijeron, esto Dios nos está hablando. No, ellos no vieron eso, no, que ellos aprovecharon el momento. Y mis hermanos andaban haciendo matazones, porque mis hermanos, que muerto por aquí, que muerto por ahí, en los carros, ahí los llegaron a matar. Entonces, mis hermanos,
La muerte anda rondando la tierra. Yo desde antes de pandemia, yo lo dije. La muerte anda rondando la tierra. ¿O no es cierto, mis hermanos, todo lo que está sucediendo hoy? Yo tendría que haber explicado, sí, pero hubiera explicado para creerle lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. No, sí, mis hermanos, si aún viéndolo uno, imagínense si uno lo anuncia, no creyeron, ¿verdad? Y si aunque ahora están viendo, no lo creen, que la venida del Señor está cerca, que nos tenemos que afirmar más a Dios, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Sigue, mis hermanos, que la palabra dice que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, que tenemos que hacer así, que tenemos que hacer allá. Mis hermanos, la gente anda igual, la gente, sus redes, y mis hermanos, en las redes, memes de esto, memes del otro, sí, sigan riendo de las cosas que están sucediendo, de las cosas que están pasando. Mis hermanos, por eso dijo el Señor, un día va a ser el crujir, ¿verdad? Mis hermanos, y temblar de los dientes, porque la gente no va a saber ni para dónde agarrar con las situaciones que van a pasar. ¿Y cuántos dicen, verdad, que el Señor, usted solo vaya a la iglesia y usted solo crea y usted solo confíe y va a haber un rapto, usted se va a ir? Claro que va a haber rapto. El Señor va a guardar, mis hermanos, de la gran tribulación a los que han tratado de mantenerse conforme a las Escrituras. Pero mis hermanos, el Señor dijo que iba a haber aflicción y el principio de dolores ya inició. El tiempo de la gracia está ya, mis hermanos, desde cuando lo venimos hablando. Pero el Señor nos ha extendido misericordia. No vaya a decir, ¿desde cuándo dijeron que el tiempo de la gracia se iba a terminar? Es que, mis hermanos, el tiempo, Dios es el que lo conoce, pero Él habla a través de sus siervos, pero no es para que usted se burle, ni para que usted diga, ay, ni pasó nada, ni pasa nada, la gente anda igual. Por eso hasta la palabra de Dios lo dice. Dice el Señor que nosotros no tenemos que venir, mis hermanos, y como enojarnos por lo que anda haciendo el maligno. Mis hermanos, porque el maligno va a hacer las cosas porque ya es malo, y mis hermanos, y hay a muchos que ya Dios ya les dio oportunidad y no quieren, mis hermanos, dejar de ser malos. Entonces, mis hermanos, las situaciones las van a tener que vivir, las van a tener que pasar, pero a usted y a mí el Señor nos está hablando a través de su palabra. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice que este hombre era muy rico, tenía, mis hermanos, imagínense cuánto podríamos decir, ¿verdad? Era un hacendado, una persona que tenía mucho dinero. Dice, se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. ¿Cómo era él? Insolente y ¿qué? Y mala conducta. Entonces, una persona que está en mala conducta, oiga bien, quiero que entienda esto. Mala conducta es cuando usted no se conduce conforme a los rudimentos de la palabra de Dios. No que porque usted va a la iglesia, no que porque usted le sirve a Dios, pero si usted es una persona, mis hermanos, sin vergüenza, usted es una persona mentirosa, usted es una persona, mis hermanos, que no honra a Dios, que no busca a Dios, que no ama a Dios, mis hermanos, que usted en la iglesia es una cosa y en la calle es otra, con su familia es una cosa y mis hermanos con los hermanos es otra cosa. Entonces, ¿estaremos siendo íntegros delante del Señor? Que somos unos mentirosazos, que solo palabreríos tenemos, pero mis hermanos, pero somos gente que no somos íntegra delante de Dios. Entonces este hombre, imagínense de dónde venía su descendencia, tenía que tener, por eso es que este hombre tenía toda esa bendición, pero mis hermanos, esa bendición no le sirvió para su salvación. En cuanto dice David estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel, dice, para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. ¿Cómo lo mandó? A saludar. Díganle que tenga salud, paz y su familia y todo lo que le pertenece. Acabo de escuchar, dice que está esquilando sus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos en todo el tiempo que se quedaron en Carmel. Nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán, porque por tanto te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrar. Dales por favor a tus siervos, dice, y a tu hijo David lo que tengas a la mano.
Cuando los hombres de David llegaron, le dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada, y todos, incluso el que se ciñeron, acompañaron a David y unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron en cuidado del bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestamos ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. ¿Piensa usted bien lo que debe de hacer? Pues la ruina está por caer sobre nosotros, sobre nuestro amo, y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin pedir tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo, todo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo, todo lo cargó sobre unos asnos. Y le dijo a los criados: adelante, que yo lo sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Si se dan cuenta, hasta los mismos criados dijeron: con este hombre no se puede hablar. Así como pasa mucha gente en las iglesias, mis hermanos, la gente está oyendo la palabra, la gente se le da consejo a la gente, mis hermanos. El Señor le manda mensaje por sueños, por visiones, por todos los medios. El Señor haciendo, mis hermanos, misericordia, siendo fiel con cada uno de nosotros. Y mis hermanos, ¿qué dice que este hombre, mis hermanos, hizo? Mis hermanos, dijo: ¿quién es ese hijo de Isaí? ¿Quién es ese David? ¿Quién es ese que anda huyendo un esclavo que anda huyendo de su amo? Sí sabía de David. Mis hermanos, los criados, ellos le dijeron que ellos cuidaban hasta su rebaño, que cuidaban a sus pastores y todo. Así como el Señor, ¿verdad?, nos pastorea, nos cuida. Y mis hermanos, ¿y qué hacemos nosotros? Ahorita hay mucha gente que es insensible, mis hermanos, insensible a lo que está pasando, a lo que están viviendo. Mis hermanos, no nos damos cuenta que Dios nos está extendiendo su misericordia y nos está diciendo: miren lo que está sucediendo, miren, estas personas ni sabían lo que les iba a venir, lo que les iba a pasar, y de un momento a otro se quedaron sin nada. Miren lo que está pasando, mis hermanos, en otros países, persecución, mis hermanos, todo lo que está sucediendo, y nosotros, mis hermanos, como si nada. Es tiempo de afirmarnos a Dios. Mira lo que quiere decir es el nombre de este varón, mis hermanos. Mis hermanos, es el nombre de este varón quiere decir que él es un insensato, y así como dijeron sus sirvientes, que era un agresivo, así son estas personas. Mis hermanos, viven como si no existiera Dios, como que no necesitan a Dios, y así están las iglesias, no solo la gente allá afuera, solo se preocupan por ellos. Mis hermanos, ellos no se preocupan por nada. Y aquí terminamos ahorita. Solo quiero que leamos así rapidito este salmo, solo tiene 4 versículos. Mire lo que dice en es el Salmo 14. Mire lo que dice aquí en el Salmo 14. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. O sea, una persona necia, así como cuando usted sigue con sus necedades de seguir en sus, ¿verdad?, en sus pecados. Dice: el necio en su corazón no existe Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables.
no hay uno solo que haga lo bueno. O sea que, mis hermanos, aunque usted le sirva a Dios, aunque usted vaya a la iglesia, mis hermanos, todo lo que usted hace es detestable delante de Dios cuando usted no vive conforme a la palabra de Dios. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales, dice, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo? Los que devoran a mi pueblo como si fueran pan, jamás invocan al Señor. Ahí los tienen sobrecogidos, dice, de miedo, pero Dios está con los que son justos. Oiga bien, ustedes ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Entonces, mis hermanos, este salmo fue escrito cuando David, en ese momento, mis hermanos, él iba a derramar sangre sobre la vida de Nabal. Pero vino una mujer sensata que fue Abigail, y ella corrió con ofrendas, porque esas son como ofrendas que ella llevaba, ¿verdad? Y a pedir misericordia, a pedir compasión, mis hermanos. Y David no solo detuvo a David de derramar sangre por algo que no valía la pena, y mis hermanos, dice, ahí los tiene, dice en el 5, sobreescogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Entonces, mis hermanos, el Señor estuvo con él y dice, ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Entonces, este hombre, ¿qué quería? Mis hermanos, no dar alimento a ellos, a David, mis hermanos, principalmente, que era un pobre en el espíritu, porque él adoraba, buscaba a Dios y enseñaba a su gente a buscar a Dios también. Entonces, mis hermanos, este hombre no quiso darles nada. Siga usted leyendo la historia ahí de lo que pasó con Nabal, mis hermanos. Desde el momento hasta cuando Abigail le contó lo que él había hecho, dice que en ese momento él se quedó como que era piedra, paralizado, nunca más se volvió a mover, mis hermanos, y a los días dice que el Señor lo hirió de muerte. Entonces, es lo que hoy en día está pasando. Mucha gente va a pasar lo que tenga que pasar, y esa gente, mis hermanos, solo se va a quedar paralizada, pero ya no va a tener tiempo de hacer nada. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos a tiempo todavía, mis hermanos, de que sí podamos hacer nosotros, ¿verdad?, lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? No lo que usted quiera hacer, sino que lo que Dios nos manda hacer a través de su palabra. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y como siempre le pido a Dios misericordia por mi vida, por la suya, por todos los que se conectan por este canal. Mis hermanos, le pedimos a Dios que el Señor guarde su casa, guarde su salir y guarde su entrar, y que, mis hermanos, que la sangre de Cristo esté en los dinteles de nuestros hogares, y que ahí, mis hermanos, hagamos reflexión delante de nuestro Señor. Bendiciones.